Mis queridos hermanos, si no lo han hecho todavía, este es el momento de apagar el celular. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, estamos este verano, estoy, estamos estudiando, explorando una serie acerca de historias de sanidad. Y como les dije, me gustaría que cada domingo escucháramos una historia de sanidad, algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Puede ser sanidad física, puede ser sanidad emocional, puede ser un milagro que el Señor hizo, instantáneamente la enfermedad desapareció. Puede ser una obra que el Señor hizo en nuestras vidas a través de un proceso, a través de un tiempo. Todas estas son manifestaciones, obras de sanidad, del ministerio de sanidad de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar escuchando una historia de parte de nuestra hermana María Eugenia. María Eugenia, antes de entrar en la reflexión, vamos a estar escuchando un testimonio de sanación, de sanidad de parte del Señor, de nuestra hermana María Eugenia. Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Bueno, para mí cada día que el Señor nos da es un testimonio y manifestación de su gran misericordia. Pero bueno, quisiera comentarles lo que sucedió con mi hermana. Ha sido un acto grandísimo de misericordia de nuestro Señor. Mi hermana viajó hace 3 o 4 meses para Chile a ayudar a mi sobrina, porque mi sobrina iba a tener a su bebé. Hace como mes y medio empezó en ella un cambio total de su personalidad. Eh, Llegamos a considerarla de que estaba loca. Estuve hablando con ella y ella ha expresado de que durante el tiempo que estuvo ahí ella estuvo durmiendo en cierta habitación y después fue a dormir en una habitación que era como un ático. Ella dice que cuando empezó ahí empezó a sentir que algo la oprimía y sentía que su cuerpo y su mente iba a reventar. No volvió a dormir, llevaba días sin dormir y eran las 4 de la mañana cuando ella nos estaba llamando desesperada que por favor que la sacáramos de ahí. El único momento en que ella se calmó después de varios días fue cuando me senté con ella en la noche a adorar y alabar al Señor, a compartirle de la palabra, y ella me dice que fue el único momento en que ella pudo tener como cierta tranquilidad. Eh, Hubo que consultar psiquiatras en Colombia buscando una solución. Las pastillas que el psiquiatra colombiano le mandó no le sirvieron. Ella nos pedía que por favor la lleváramos a un hospital psiquiátrico. Jamás en su vida ella había estado así. Era algo aterrador. Buscando soluciones hasta que caí en cuenta que el único que estaba libre era Vincent para ir allá, porque ella decía por favor sáquenme de aquí, yo me voy a enloquecer. Entonces Vincent viajó. Antes de irse hablé con él y en cierto modo lo preparé. Yo quedé aquí orando, eh, implorándole al Señor su ayuda y que le diera dirección a Vincent. Mi hermana me ha manifestado que en el momento en que Vincent llegó, absolutamente todo desapareció. En el momento en que él la abrazó, ella me ha manifestado que el Señor se ha manifestado a través de Vincent y lo ha utilizado como herramienta para traerle a ella la paz y la tranquilidad que ella necesitaba. Vincent llegó allá a las 6 de la mañana, se le acercó, la abrazó y le dijo, tía, todo va a estar bien. Pero ella dice que ella sintió que era el Señor en ese momento que le hablaba a ella y le decía, tranquila, todo va a estar bien. Ella dice que la opresión inmediatamente desapareció. Ese sentimiento que ella tenía de que iba a explotar su mente, su cabeza y su cuerpo, desapareció. Paró de llorar y volvió a dormir normalmente y a sonreír como si nada pasara. Gracias al Señor, Vincent la logró sacar de Chile. Hubo mucho problema para sacarla de Chile. Era increíble cada tropiezo que se encontraban para poderla sacar. La logró sacar y gloria a Dios en este momento está en Colombia y es como si nada hubiera pasado.
entonces la honra y la gloria es para nuestro Señor, y gracias a nuestro Señor porque ha tenido misericordia de ella y ha utilizado a mi hijo como herramienta para manifestarse. Bueno, gracias. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, Dios actúa de muchas maneras. Usa distintos instrumentos a nosotros, nuestros familiares, médicos. Dios actúa de muchas maneras para restaurarnos, ¿sí? Y eso es una de las cosas que quiero que nosotros exploremos este verano. Sanidad no solamente son milagros instantáneos de sanidad física. Dios tiene un ministerio de sanidad. Si nosotros somos sensibles y nos alineamos con su voluntad, Dios puede sanar nuestras vidas y darnos una plenitud de vida mucho más profunda, mucho más llena de lo que nosotros hemos experimentado. El pasaje de hoy es en Números capítulo 21, versos 4 al 9. Números 21, versos 4 al 9. Una historia bien interesante, un poco extraña. Story today is Numbers chapter 21, verses 4 to 9. Voy a leer en español. Partieron del monte de Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan ni hay agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable? Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recuérdanos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bless your word. Speak to us through your word. And remind us once again that not of bread alone man shall live, but from every word that comes from the mouth of God. Por Cristo Jesús te pedimos estas cosas. We ask in Jesus' name. Amén. Bueno, la vida de fe no es fácil. La vida de fe es una jornada larga y difícil que empieza en el momento de nuestra redención y solo termina delante del trono de Dios en el día final. Es difícil y a veces nos cansamos de esta jornada.
A veces nos sentimos frustrados. A veces estamos aburridos. Y eso es normal hasta cierto punto. Pero debemos tener cuidado. You see, the life of faith is not easy. I've said this so many times. The life of faith is a long, difficult journey. Starts in the moment of our redemption and only finishes before the throne of God on the last day. And it's hard and it's long and we get tired and we get frustrated and we get bored. And that's normal. But we have to be careful. Tenemos que tener cuidado. Porque cuando nos cansamos, cuando nos sentimos frustrados, cuando estamos aburridos de la jornada de fe, dejamos de apreciar los dones de Dios. Dejamos de apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Y empezamos a apreciar más las cosas de este mundo. Y eso es un lugar peligroso, hermanos, espiritualmente hablando. We must be careful because when we get tired and frustrated in our journey of faith, we stop appreciating the things, the gifts that we have received from God. And we start appreciating more the things of this world. And this is a very dangerous place to be, spiritually speaking. La historia que acabamos de leer, hermanos, nos dice algo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba cansado, cuando el pueblo de Israel estaba aburrido, cuando el pueblo de Israel estaba frustrado de su jornada, de su caminar. Una historia medio extraña. Es una historia de sanidad, pero es una historia de advertencia también. Es una historia de juicio, pero es una historia de esperanza también. La historia nos habla acerca de sanidad física, pero también la historia nos enseña algo profundo acerca de sanidad espiritual. This story we just read is kind of a strange story about what happened with the people of Israel. When they got tired, when they got bored, when they got frustrated of their journey through the wilderness. It is a strange story. It is a story of healing, but it's also a warning. This is a story of judgment, but it's also a story of hope. The story talks about physical healing, but it also teaches something deep, profound about spiritual healing. El pueblo de Israel había estado caminando en el desierto por casi 40 años cuando llegamos a este momento. El pueblo estaba cansado, el pueblo estaba aburrido, el pueblo estaba frustrado. Estaban cansados del desierto, estaban cansados de las dificultades y estaban cansados de esperar. El pueblo estaba frustrado porque Dios estaba demorando mucho para darles lo que Dios les había prometido. Y lo que Dios les estaba dando ya no era suficiente para mantenerlos satisfechos y agradecidos. You see, the people of Israel, they had been wandering about the desert, the wilderness, for almost 40 years when we get to this story. They were tired, they were bored, they were frustrated, they were tired of the desert, they were tired of the hardships, they were tired of waiting. The people were frustrated with God because God was taking too long to give them what He had promised. And what God was providing them was not enough to keep them satisfied and thankful anymore. El Señor les había librado de la esclavitud. El Señor había hecho un pacto con ellos. El Señor les había dado su palabra. El Señor les había dado agua de una roca y pan del cielo. Pero eso ya no era suficiente. Estaban frustrados y empezaron a quejarse. God had delivered them from slavery. God had made a covenant with them. God had given them His word. God had given them water from a rock and bread from heaven, but that was not good enough. Not anymore.
They were tired, they were frustrated, they were complaining. They started to complain. Empezaron a quejarse y empezaron a quejarse, hermanos, amargamente. Vemos sus palabras aquí en el verso 5. Son palabras duras. Son palabras de un pueblo ingrato. Son palabras de gente que no aprecia lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios estaba haciendo por ellos. Ellos distorsionaron la realidad para hacerse víctimas. Dicen, no hay agua, pero el Señor les había dado agua cada vez que ellos habían estado en necesidad. Ellos decían, no hay pan, pero cada día Dios les había enviado pan del cielo, hermana. Ellos decían, preferían estar en Egipto, donde habían sido esclavos, que tener que caminar una jornada difícil con Dios. Hermano, y para acabar de rematar encima de todo esto, insultaron a Dios. Fíjense lo que dijeron del maná, el pan que Dios les había enviado del cielo. Detestamos, estamos hastiados de esta comida miserable. Bueno, eso es como que ellos le dijeran a Dios, ¿sabes qué, Dios? Agarra tu maná y cómetelo tú mismo. Porque nosotros ya estamos hasta aquí de eso. They were bitterly complaining. We see these words, strong words in verse 5. Ungrateful people. Distorting reality to make themselves victims. There's no water here, but God had given them water every time they were in need. There's no bread here, but every day God had sent them bread from heaven. They said that they preferred to be in Egypt, where they had been slaves, than to be in a difficult journey with their God. And on top of that, they insulted God. They said about the manna, the bread that God sent them from heaven, we detest this miserable food. It's like they were saying to God, you know what, God? You can take your manna and shove it down your own throat because we're sick of and tired of it. Hermanos, hemos visto gente así. Yo he visto gente así. Yo he visto gente que están enojados con Dios, amargados en contra de Dios. Gente que son desagradecidos con Dios. Gente que no aprecia las bendiciones que están recibiendo de Dios y continúan recibiendo de parte de Dios. Gente que insisten en hacerse las víctimas para seguirse quejando acerca de todo, simplemente porque Dios no les da lo que ellos quieren cuando ellos lo quieren. Have you met people like that? People who are bitter against God, people who are ungrateful towards God, people who do not appreciate the blessings they have received and they continue to receive from God, people who insist on seeing themselves as victims, to complain about everything simply because God does not give them all what they want when they want it. Hermano, yo me pregunto acerca de nosotros también. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas se ponen duras, cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos, lo que estamos pidiendo de Dios? Nos quejamos de nuestro trabajo, nos quejamos de nuestra salud, nos quejamos de la esposa, nos quejamos del marido, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de nuestra situación, cualquiera que sea nuestra situación, y dejamos de apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado.
You know, I wonder how often we kind of fall in similar pattern. How we react when God doesn't give us what we want, when we want it. We complain. Oh yeah, we complain about our jobs, about our health, about our spouse, about the church. We stop appreciating the things that God has provided us to nurture our spiritual life. Hermano, dejamos de apreciar las cosas que Dios nos ha dado para sustentar nuestra vida espiritual. La iglesia, la Biblia, la oración. Empujamos esas cosas a un lado. Estamos cansados, porque estamos aburridos, porque estamos frustrados, porque hace mucho tiempo que experimentamos nuestra salvación. Y empezamos a mirar a Egipto. Empezamos a estar más interesados en disfrutar ciertos placeres de este mundo que en nutrir nuestra vida espiritual con los recursos que Dios nos ha dado. You see, we start complaining and we stop appreciating the things that God has given us. The church, the Bible, prayer. You know, we push those things aside because we're bored, because we're frustrated, because we're tired. Because it's been too long since we experienced God's redemption in our lives. And we start to look back to Egypt. We become more interested in enjoying certain pleasures of this world than in nurturing the spiritual life with the resources that God has provided us. Mano, yo entiendo eso. Yo entiendo. Yo he estado en unas situaciones así, espiritualmente. I understand it. I felt like that. Pero eso es un lugar peligroso para estar espiritualmente. That's a dangerous spiritual place to be. Hermano, el pueblo de Israel provocó a Dios con sus quejas y con sus insultos. Y el Señor envió serpientes del desierto para castigarlos. Ahora, nosotros nos parece, esa reacción de Dios es muy fuerte, muy vengativa. Hermano, ¿sabe por qué a nosotros nos parece eso? Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema para entender la gravedad de nuestras ofensas en contra de Dios. You know, the people insulted God. They provoked God with their complaints and their insults. And the Lord sent desert serpents to punish them. Woo! That's too harsh. God is vengeful. You know why we find God's action too harsh? Because we have a problem understanding the gravity of our offenses against a holy God. Hermanos, rebelión abierta en contra de Dios es una ofensa muy, muy, muy seria. Open rebellion against God is a very, very serious thing. Ahora hay un par de cosas, hermanos, que quiero que prestemos atención o entendamos para que podamos entender la respuesta de Dios. There's a couple of things that we need to know so that we understand God's response here. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber, es importante saber que la palabra que se traduce enviar en el original hebreo aquí, es una palabra que también significa soltar, dejar ir. Y eso a mí me parece interesante porque esta es la única vez durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto que ellos tuvieron problemas con las serpientes. En otras palabras, hermanos, durante 40 años Dios los había estado protegiendo de los peligros del desierto. Pero cuando ellos activamente y abiertamente se rebelaron contra Dios,
Dios los entregó a las consecuencias naturales de su rebelión. You see, it's interesting because this word that is translated to send, it's a word that also means to release, to let go. And I find this interesting because in 40 years in the desert, they had never had an issue with snakes. This is the first time. This is the only time. So for 40 years, God had been protecting them from the dangers of the desert. But when they actively and openly rebelled against God, God delivered them to the natural consequences of their rebellion. Mano, yo creo que eso sucede con nosotros también. Dios nos está bendiciendo y nos está protegiendo día tras día de maneras que nosotros no vemos y no entendemos. Pero cuando decidimos rebelarnos en contra de Dios, Dios nos entrega a las consecuencias naturales y dolorosas de nuestra rebelión. Y esto es una advertencia para todos nosotros. Porque si nosotros decidimos alejarnos de Dios, eventualmente vamos a sufrir dolor. Vamos a sufrir dolor físico, vamos a sufrir dolor emocional, vamos a sufrir dolor espiritual, bajo las fuerzas destructivas que están sueltas en este mundo. You see, this is a warning for all of us. Because God is blessing us and protecting us day after day in ways that we do not see and ways that we do not understand. But when we actively and openly rebel against God, God delivers us to the natural and painful consequences of our own rebellion. If we choose to turn away from God, we will eventually suffer pain, physical pain, emotional pain under the destructive forces that are loose in this world. Bueno, segundo que tenemos que entender es que Dios siempre azota con la intención de corregirnos y de salvarnos. Moisés le recordó al pueblo este episodio cierto tiempo después, Deuteronomio 8:15. El Señor te condujo a través de un desierto inmenso y terrible, con serpientes venenosas y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y para probarte y para finalmente hacerte bien. You see, we need to understand that God strikes, but He always strikes with the intent to correct and to save. And that's what Moses reminded the people later, Deuteronomy 8:15. The Lord led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your fathers had never known, to humble you, to test you, so that in the end it might go well with you. El Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Nos dice la carta de los Hebreos que si recibimos la disciplina del Señor somos hijos. Pero si no recibimos la disciplina del Señor no somos hijos, somos bastardos. El pueblo se quejó, el pueblo de Israel se quejó en su dolor y le pidieron a Moisés que orara al Señor para que el Señor quitara las serpientes, se llevara las serpientes. Y Moisés
oró por el pueblo. Pero hermanos, la respuesta de Dios en este caso fue una respuesta bien extraña. Dios no quitó las serpientes, no se llevó las serpientes. Dios les proveyó un medio para ser sanados de las mordidas de las serpientes, aquellos que actuaban en fe y obediencia. You see, the people cried in their pain. And Moses prayed for the people. But God's answer was kind of strange. God did not take the snakes away from them, but God provided a means to be healed from the snake bites for those who acted in obedience and faith. Dios no quitó las serpientes, Dios les proveyó un medio para ser sanados de la mordida de las serpientes a aquellos que actuaran en obediencia y fe. Y el medio de sanidad, hermanos, también bien extraño. El Señor le dice a Moisés: haz una serpiente y ponla en un asta, y todo aquel que sea mordido puede mirar a la serpiente y vivirá. Así que Moisés hace una serpiente de bronce y la pone en un asta, y todo aquel que es mordido por las serpientes mira a la serpiente en el asta y es sanado. Qué cosa más extraña. It's kind of a strange story, right? The Lord, the means of healing is very strange too. Because the Lord said to Moses, make a snake, put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. And so Moses, he made the bronze snake, put it on a pole, and anyone who was bitten by a snake and looked at the bronze snake was healed. What on earth is this? Hermanos, la serpiente es un recordatorio del justo juicio de Dios por la rebelión de ellos. La serpiente es un recordatorio del justo juicio de Dios por la rebelión del pueblo. You see, the snake was a reminder of God's righteous judgment for the people's rebellion. Pero hermanos, la serpiente también era un símbolo de ciencia médica y de sanidad en el mundo antiguo. Los egipcios, los cananeos, los babilonios y los griegos, todos usaban la serpiente como un símbolo de medicina, de renovación y de sanidad. Incluso hoy todavía el símbolo de la profesión médica es una o dos serpientes en un bastón, en una vara. You see, the serpent is a symbol of God's righteous judgment for the rebellion of the people. But the serpent in the ancient world was also a symbol of medical science and healing. The Egyptians, the Canaanites, the Babylonians, the Greeks all used the serpent as a symbol of medicine, renewal, and healing. Even today, the symbol of the medical profession is one or two serpents on a pole. La serpiente era también un símbolo de Egipto. Y los egipcios tenían el conocimiento de medicina más avanzado en aquella época, en aquel momento. You see, the serpent was also, ironically, a symbol of Egypt. And the Egyptians had the most advanced medical knowledge of that time. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que Dios le está diciendo a su pueblo a través de este símbolo que Él, el Señor, tiene poder absoluto sobre la enfermedad y sobre la sanidad. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Dios es el que azota y Dios es el que restaura.
Dios es Señor sobre toda ciencia humana y sobre todos los métodos humanos que usamos para sanar. Dios tiene autoridad absoluta y control total sobre todos los métodos de sanidad, sean naturales, sean científicos o sean sobrenaturales. La serpiente de bronce no tenía ningún poder para sanar. La historia muestra esto claramente. Dios es el que sana. Y la sanidad viene cuando cada uno de nosotros responde en arrepentimiento, en fe, en obediencia a Dios y aquel a quien Dios ha designado para nuestra salvación y restauración. You see, the serpent is the symbol of both death and healing. So what God is saying is that He has the power over life and death. He has the power over healing and illness. The Lord is God over all human signs and all methods used to heal. God has absolute authority and control over all methods of healing, be them natural, scientific, or supernatural. The bronze serpent had no power to heal. The story makes that very clear, but God is the one who heals, and healing comes when each of us respond with repentance, with faith and obedience to God and the means that He has appointed for our restoration. Esta historia extraña de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto apunta también al clímax de la historia de redención. This strange story also points to the climax of redemptive history. Más de 1000 años después de que esto sucedió, el Señor le dijo una noche a Nicodemos, Juan capítulo 3, verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Over 2,000 years after this story happened, Jesus told Nicodemus one night, John 3:14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. La serpiente de bronce levantada en el desierto apunta al Hijo de Dios, levantado en una cruz para nuestra salvación, para la salvación y la sanidad de un pueblo rebelde. La serpiente era un recordatorio del justo juicio de Dios por la rebelión del pueblo. La cruz de Cristo nos recuerda el justo juicio de Dios por nuestra rebelión. La serpiente de bronce era un símbolo de dolor y de muerte que al mismo tiempo daba salud y vida al pueblo. La cruz de Cristo es un símbolo de dolor y de muerte que nos da a nosotros salud y vida. The bronze serpent lifted up in the wilderness points to the Son of God. Lifted up on a cross to bring salvation to the rebellious people. The bronze serpent is a reminder of the righteous judgment of God on the rebellion of the people. The cross of Christ is a reminder of the righteous judgment of God for our rebellion. The bronze serpent is a symbol of pain and death that gave the people health and life. And the cross of Christ is a symbol of pain and death that gives us health and life.
La serpiente de bronce era un símbolo repulsivo que el pueblo tenía que mirar, que el pueblo tenía que contemplar con fe para poder recibir sanidad y vida. La cruz de Cristo es un símbolo repulsivo que tenemos que contemplar con fe para recibir sanidad y vida. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que muere colgado en un madero. Y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For Christ hath redeemed us from the curse of the law, having become a curse for all of us. For it is written, cursed is everyone who dies hanging on a tree. And God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hermano, la historia de la serpiente de bronce en el desierto nos recuerda también que nuestra verdadera enfermedad, nuestra enfermedad real, hermanos, la fuente de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento es fundamentalmente espiritual. El mundo es un lugar imperfecto por causa del pecado y siempre habrá serpientes en este mundo. ¿Y saben qué, hermanos? A veces las serpientes vienen por nuestras malas decisiones también. Y clamamos al Señor como el pueblo inmediatamente para que haya alivio y sanidad. Pero el primer paso hacia nuestra sanidad y restauración consiste en arrepentimiento, fe y obediencia delante de Dios. You see, the story reminds us that our real illness, the source of all our pain and suffering, is fundamentally spiritual. The world is a broken place because of sin. And you know what? There will always be snakes in this world. And sometimes the snakes come because of our own poor choices, bad decisions. And we cry out for immediate relief and healing. But the first step towards healing and restoration is repentance, faith, and obedience. Hermanos, el primer paso para nuestra sanidad y restauración es empezar a apreciar las bendiciones que hemos recibido de Dios. El primer paso hacia nuestra sanidad y restauración es aprender a apreciar a Jesús más. Porque Él es el verdadero maná. Él es el verdadero pan que descendió del cielo para ser nuestra fuente de gozo, de contentamiento y de vida. The first step towards true healing and restoration is to begin to appreciate the blessings that we already have received from God. The first step towards healing and restoration is to appreciate Jesus more, because He is the true manna. He is the bread of heaven, given to us as the source of our joy, contentment, and life. Hermanos, verdadera restauración, verdadera sanidad física, emocional, mental, espiritual, comienza solamente cuando nosotros miramos de nuevo a la cruz de Cristo y ponemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y toda nuestra devoción en Jesús, el Hijo de Dios, crucificado por nuestra rebelión. True healing and restoration can only begin when we look again at the cross of Jesus Christ and put all our faith, all our hope, and all our devotion on Jesus, the Son of God, crucified, lifted up for our rebellion. Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. A apreciar a Jesús. El maná que descendió del cielo para darnos vida, para nutrir nuestras almas. Ayúdanos a mirar a la cruz con toda nuestra fe, con toda nuestra esperanza, con todo nuestro amor, con toda nuestra devoción. No mirar a Egipto, no mirar al mundo, sino mirar a la cruz de Cristo. Crucificado, levantado, la imagen del justo juicio de Dios por nuestra rebelión. La imagen de dolor y muerte que nos da a nosotros, pueblo rebelde, sanidad y vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar participando en la cena del Señor. La cena del Señor es para aquellos que han decidido seguir a Cristo. Han hecho una decisión personal de ser discípulos de Jesús y han confirmado esa decisión a través del bautismo. Usted no tiene que ser miembro de la iglesia para participar, pero sí es importante que usted haya tomado una decisión personal de seguir a Jesús y haya confirmado esa decisión a través del bautismo. Voy a pedirle a aquellos que van a participar de la cena, pueden pasar en este momento y tomar uno de los vasitos con el pan. Pueden pasar en este momento. ¿No abran todavía? Vamos a esperar para participar juntos. Pueden ponerse en pie, hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado diciendo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
participemos del pan. Asimismo el Señor tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús, participemos ahora de la copa. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por Jesús. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para la sanidad y vida de un pueblo rebelde, así fue necesario que tu Hijo fuera levantado en la cruz para la sanidad y vida de un pueblo rebelde. Y en Él tenemos salvación, tenemos vida abundante, esperanza y sanidad. Sanidad de nuestros cuerpos, sanidad de nuestras mentes y sanidad de nuestras almas. Porque por sus llagas somos nosotros curados. Amén. Así pidamos a cantar la última alabanza en el Monte Calvario.